Buenos días a todos. Mi nombre es Gaspar Payá, soy miembro del Departamento de Desarrollo de CIPE Ingenieros y bienvenidos a todos a un nuevo seminario online de CIPE. En el día de hoy vamos a ver CIPETERM HE+, que, como sabéis, pues por fin ha sido reconocido como uno de los documentos reconocidos para la obtención del certificado de la eficiencia energética por parte del Ministerio. Han sido 2 años desde la presentación del programa. Muchos de vosotros supongo que ya lo conoceréis porque lo tenemos publicado para cálculo del cumplimiento del H1 y H0 de viviendas y H1 de terciario. Lo tenemos publicado desde hace un par de años y es una herramienta integrada dentro del entorno de trabajo OpenBIM, dentro del flujo de trabajo OpenBIM, y pues que estamos ya pues, bastante contentos de que por fin haya sido reconocido por parte de los ministerios y sea una alternativa a la herramienta unificada para la obtención del certificado energético. Como veréis, no solo es una herramienta alternativa a esa herramienta unificada, sino que también, debido a la cantidad de sistemas que permite definir, pues la podríamos considerar como una alternativa también a CalEnerGT, ¿vale? La intención en el día de hoy es mostraros por encima cómo funciona la herramienta, en qué consiste, cómo se puede trabajar en ella, qué documentación vamos a conseguir, cuáles serían los flujos de trabajo que tenemos planteados desde CIPE para que se pueda utilizar esta herramienta y echarle un vistazo por encima a la aplicación. Sabéis que desde CIPE pues vamos a fomentar el uso de la herramienta, pues publicando más vídeos dentro de nuestro canal de YouTube, realizando seminarios online más específicos sobre la herramienta pues para manejo, definición de sistemas, etcétera, etcétera. Y cualquier cosa que necesitéis, sabéis que por nuestra parte no hay ningún problema en echaros una mano desde el departamento de soporte de CIPE, en soporte@cipe.com. Vais a tener nuestra total ayuda para echaros una mano con cualquier problemilla que os encontréis con el manejo de la aplicación. Sabéis que tenéis un chat disponible, somos muchos, ¿vale? Hay muchos asistentes al seminario, entonces la intención es realizar el seminario y al final pues dejar un ratillo de preguntas, si no son muchas, y si son muchas pues sabéis que nosotros a partir del chat pues somos capaces de poder contestaros después vía mail a todas esas preguntas que nos podéis ir planteando. De todas formas, como os comentaba, desde el departamento de soporte os van a echar una mano en todo lo que necesitéis acerca de el manejo de esta herramienta. ¿Vale? Pues bueno, por mi parte empezamos. Si se escucha, visto que por el chat que se escucha todo perfectamente y demás, arrancamos y lo primero de todo es desde dónde vais a poder descargar esta aplicación, ¿vale? Desde la página web del Ministerio en la que está disponible la descarga de la herramienta unificada, pues tenéis también desde el pasado 5 de julio la herramienta de CIPETERM HE+, ¿vale? Si dentro del navegador tecleáis Certificación Energética Ministerio o directamente entráis en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica, en el apartado de Eficiencia Energética, Procedimientos para la Certificación de Edificios, tenéis disponible aquí abajo la descarga del programa CIPETERM HE+. En el título del seminario comentábamos que son las novedades de la versión 2019. Esta concretamente no es una novedad de la versión 2019, pero pues casualidades ha coincidido con la publicación de la 2019 y hemos aprovechado esta serie de seminarios que estamos realizando mostrando las novedades de la versión 2019 de CIPE para mostraros CIPETERM HE+. No es una novedad de la 2019 porque, como podéis ver aquí, se ha publicado la versión 2018M, que es la versión que le pasamos al Ministerio en su día y es la que han publicado. El tema de las actualizaciones, que a mucha gente pues, le preocupa, el usuario habitual de CIPE pues, está acostumbrado a que vayamos publicando parches cada 3 semanas más o menos o cada mes. Le preocupa cómo va a evolucionar este programa, si vamos a ir parche a parche, etcétera, etcétera. La intención es que el Ministerio sea el que publique el programa, ¿vale? De hecho, como veis, en la página web del Ministerio tenéis la descarga del programa. Pero nosotros vamos a ir desarrollando el programa va a ir evolucionando, pues en base también a todas las consultas que
todas las demandas que por parte de los usuarios vamos a tener, pues vamos a ir desarrollando el programa, ampliando las capacidades del programa y solucionando problemas que se puedan encontrar, y iremos proponiendo al Ministerio la actualización de la herramienta. En ese sentido, el programa que está reconocido es Cipeterm HE+, como veis, y si descargáis desde la página web del Ministerio vais a tener el programa Cipeterm HE+ en su versión 2018M. Pero, como sabéis, al estar integrada dentro de esta aplicación, al estar integrada dentro del flujo de trabajo OpenBIM, puede comunicarse con IFC Builder, que sabéis que es nuestro modelador geométrico para generar IFCs, todos los programas del entorno OpenBIM de CIPE, pues como Cipeterm HVAC para cálculo de climatización o CIPELux para el cálculo de iluminación, incluso CIPECAD-MEP, que muchos de vosotros ya conoceréis como usuarios de CIPE, que estos sí van a ir evolucionando parche a parche, pero se van a seguir pudiendo conectar con Cipeterm HE+. Es decir, si optamos por generar un proyecto en CIPECAD-MEP y exportar a Cipeterm HE+, que es uno de los modos de trabajo que os mostraré a continuación, vais a poder seguir trabajando con la última versión de CIPECAD-MEP y conectar con la versión que haya publicada oficial de Cipeterm HE+, ¿vale? Esto es importante. Entonces, la vía para descargar el programa es desde la página web del Ministerio o desde nuestra página de BIM Server, que sabéis que es la plataforma propuesta por CIPE para todo el tema del trabajo OpenBIM, para compartir proyectos, para integrar nuestros proyectos dentro de ese flujo de trabajo OpenBIM. Y desde la página web bimserver.center tenéis dentro del store la posibilidad de descargar Cipeterm HE+. Es exactamente la misma versión que está publicada dentro de la web del Ministerio. Cipeterm HE+, aquí tenemos un poco más de información sobre el programa. ¿Vale? Si os fijáis, es una herramienta gratuita. El único requisito para poder utilizar esta herramienta es que el usuario se registre dentro de esta plataforma para poder descargarla, en este caso descargarla, y para el uso, ¿vale? Para registrarse únicamente en la página web de BIM Server Center deberá dar su nombre, un correo electrónico y una contraseña. Con esto ya se habilita el uso de la herramienta y va a poder trabajar con ella de forma gratuita sin ningún problema. Además, dentro de la plataforma BIM Server Center, pues tenéis un apartado de información en el que os damos pues, pistas sobre cómo hemos planteado todo este flujo de trabajo OpenBIM para reducir tiempos en la creación de proyectos, en el desarrollo de los proyectos y poder trabajar de forma colaborativa entre varios agentes, ¿vale? Aquí tenéis bastante información. Y estos serían los requisitos para poder utilizar la herramienta. Veis que es gratuita, se puede descargar desde la web del Ministerio, desde BIM Server Center, y paso ya a mostraros en qué consiste la herramienta. ¿Vale? Aquí tenéis, una vez descargada la herramienta, pues si la ejecutamos, se nos abre Cipeterm HE+, nos va a pedir, aquí aparece mi usuario conectado, nos va a aparecer una ventanita en la que vamos a seleccionar nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña para poder acceder a la aplicación, y una vez dentro, el entorno del programa es muy similar al resto de programas que ya hemos publicado con entorno OpenBIM, ¿vale? En ese sentido, pues tenéis la gestión de archivos con la posibilidad de cargar ejemplos, etcétera, etcétera. Y básicamente el programa está dividido en 3 pestañas. Una primera pestaña en la que definiremos nuestro edificio, elementos constructivos, agrupación en zonas, definición de recintos, zonas térmicas, sistemas de climatización, etcétera, etcétera. Y también los parámetros generales. Es decir, qué vamos a calcular en esta obra, ¿vale? Y parámetros necesarios para el cálculo, pues, por ejemplo, como la demanda diaria de agua caliente sanitaria, el tipo de proyecto. En función del tipo de proyecto, aquí tenéis un mensajito en el que se describe para cada tipo de proyecto qué es de aplicación y, en consecuencia, pues el programa nos va a ofrecer los listados necesarios para el cumplimiento de lo que le sea aplicable a ese proyecto, ¿vale? Y opciones, pues, por ejemplo, del cálculo de condensaciones. En el caso de residencial privado, aplicamos también la comprobación de la limitación de descompensación, que sabéis que es un apartado del código técnico en el que se limitan las transmitancias térmicas de los diferentes elementos constructivos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, por ejemplo, este ejemplito viene cargado en el programa y es un ejemplo de terciario, es un edificio de oficinas que podéis abrir para echar un vistazo cómo está estructurado el proyecto y demás.
¿Cómo funciona el programa? Pues básicamente traeremos una geometría, que ahora os enseñaré cómo traerla, a partir de un IFC, que puede haberse creado pues, con IFC Builder, por ejemplo, con CPCAD-MEP, con otros programas, con otros entornos gráficos que generen ficheros IFC con la geometría. Y una vez recibido esa geometría, aquí vamos a definir las características térmicas y necesarias para calcular la calificación energética de nuestro edificio. Aquí tenemos un apartado de bibliotecas en el que definiremos pues, los recintos en los que están definidos en nuestro proyecto. Básicamente, pues definiremos si es habitable o no habitable y para el caso de terciario, pues podremos seleccionar para otros usos la ventilación, las cargas internas, datos de iluminación, etcétera, etcétera. En el caso de que fuera una vivienda, un proyecto de viviendas, pues simplemente tendríamos que definir la ventilación, ¿vale? El programa ya lleva integrados todos los perfiles publicados en el código técnico, entonces bastaría con decir que es habitable de tipo residencial privado y únicamente definir la renovación de aire que va a disponer este tipo de recintos. A nivel de elementos constructivos, pues como cualquier programa de CIPE que ya conocéis, pues definimos las soluciones constructivas capa a capa, definiendo los materiales que la componen. Lo que tiene esta aplicación es la posibilidad de guardar bibliotecas, guardarnos en nuestra máquina las soluciones constructivas que hayamos generado y definir material a material nuestra solución constructiva. De una forma muy sencilla se crean materiales, tenemos bases de materiales implementadas y para el usuario habitual de CIPE pues ya estará acostumbrado a trabajar de esta forma y es muy sencillo. Lo mismo para los distintos elementos constructivos, incluso para los huecos acristalados, pues se determina por la fracción acristalada, con su coeficiente de transmisión de calor, su factor solar, la fracción opaca, pues si tenemos marco, pues su transmisión térmica, etcétera, etcétera. Datos necesarios para el cálculo para la simulación energética que sabéis que va a hacer este programa. Y además, pues en el tema de ventanas, la definición de la permeabilidad al aire. Son muchos detalles, son muchas cosas. Hoy la intención es que le echéis un vistazo a la aplicación y que entendáis en qué se basa. Y ya, pues como os decía, tanto en el manual que tenéis disponible, aquí en la ayuda, en la documentación del programa, como a través del departamento de soporte, pues cualquier duda se os puede solucionar. Después, aparte de las bibliotecas, que es donde definiríamos los elementos constructivos, tenemos el apartado de zonas. Este apartado de zonas es donde definimos ya los espacios de nuestro edificio y donde los agrupamos en zonas térmicas. Léase viviendas, grupo de oficinas, aulas, etcétera, etcétera, según el tipo de proyecto. Dentro de las zonas, lo que tendremos serán los recintos que la componen y es donde vamos a empezar a definir los sistemas. Dato de la zona, pues sus condiciones operacionales de confort interior, ¿vale? En el caso de terciario podemos definir perfiles personalizados para las temperaturas de consigna y si queremos aplicar los perfiles publicados en el código técnico, pues no tenemos más que seleccionar temperaturas de consigna CTE y el periodo de ocupación, ¿vale? De utilización, perdón. Aquí en este nivel también definimos características de la ventilación y de las infiltraciones, si tenemos recuperación o no, etcétera, etcétera. Y es donde vamos a definir las unidades terminales para definir nuestros sistemas de climatización. La idea de definición de los sistemas es en las zonas, es decir, en los espacios, definiremos las unidades terminales y esas unidades terminales las relacionaremos con los sistemas de climatización que se definen aquí abajo. Son muchos los sistemas que se permiten definir, por eso os decía al principio que podríamos considerarlo como una herramienta alternativa a CalEnerGT, por la variedad de sistemas, incluso, por decirlo de alguna forma, la complejidad que puede alcanzar la definición de un sistema en CIPE ThermaHD Plus, tened en cuenta que lo que estamos utilizando es el motor de cálculo integrado de Energy Plus, es decir, todas las capacidades que tiene Energy Plus las estamos intentando implementar en el programa para que sea lo más versátil posible y alcance el mayor número de sistemas posible. Vamos implementando nuevos sistemas, de ahí lo que os comentaba de la evolución del programa. Y lo que estamos pretendiendo es pues eso, que el programa vaya evolucionando y que sea una alternativa real a CalEnerGT, ¿vale? Aunque sea un poco complejo de definir. Pero bueno, los sistemas sencillos se definen de forma no los sencillos, sino los sistemas más habituales en viviendas o en pequeños terciarios son muy sencillos de definir.
Ya lo veréis cuando trascáis el programa y además con la ayuda, con el manual tenéis ejemplos. Y la forma es muy sencilla. En las zonas de unidades terminales y la producción y la distribución, como si dijéramos, a nivel sistemas de climatización. Este sería el entorno del programa. Veis que hay muchos tipos de sistemas de climatización. Elementos de rendimiento constante, sistemas hidrónicos, sistemas de aire, sistemas de expansión directa, entre los que definimos, pues, por ejemplo, el VRF, los multisplit, splits 1x1, etcétera, etcétera, emisores por efecto Joule. Y a nivel sistemas de climatización, pues tenemos el equivalente a esas unidades terminales, pero ya a nivel producción. Sistemas de producción de agua, de climatización por agua, pues agua fría, agua caliente y aerotermia, ¿vale? Que aquí ya sí que la tenéis disponible. Las unidades exteriores de los sistemas de expansión directa, bien de VRF o de multisplit. Sistemas de aire, lo que os decía, sistemas ya más avanzados, más complejos para terciario, pues como UTAs, rooftop, UTAs de caudal variable, de caudal constante, incluso sistemas de condensación por agua para unidades de enfriadores, por ejemplo, condensadas por agua, etcétera, etcétera. Una gran variedad de sistemas que permiten definir prácticamente cualquier tipo de sistema de climatización que podamos tener en nuestro edificio. A nivel parámetros generales, ya hemos visto que tenemos que definir nuestro tipo de proyecto y qué vamos a calcular. Y a nivel datos del emplazamiento, simplemente la selección del emplazamiento de la obra. Aquí tenemos un pequeño asistente a través del cual el usuario va a poder seleccionar cualquier municipio del Estado español, ¿vale? Y con eso tendríamos ya automáticamente rellenadas la situación, la zona de invierno, la zona de verano y el fichero de datos climáticos que va a utilizar el programa para hacer la simulación. Esta sería la pestaña de edificio. Ya habéis visto que es simplemente definición geométrica, definición de características térmicas y preparación para la simulación de nuestro edificio. Tenemos un botoncito que lo que hace es comprobar el modelo para ver que está todo perfectamente definido, que no se producen condensaciones en nuestros cerramientos, que hemos definido correctamente las zonas térmicas, que no falta ningún dato por definir para preparar el edificio para ser simulado. Si damos a comprobar modelo, pues el programa nos avisará de cualquier incidencia que tenga la obra. Después, la pestaña planos de planta, lo que permite la pestaña de planos de planta es básicamente una edición en 2 dimensiones de nuestro edificio, ¿vale? El edificio viene definido a partir de un IFC en 3D. La edición que tenemos en la pestaña de edificio es una edición en árbol. Es cierto que hay veces que es complicado a lo mejor llegar a poder localizar un elemento constructivo, una puerta de un edificio grande, etcétera. Y esta pestaña lo que permite es una edición en 2D, pues un equivalente al uso que teníamos en CIPE-CADNET de definición del edificio, ¿vale? Básicamente tenemos el edificio definido por plantas y en cada planta pues vamos a poder, por ejemplo, modificar la tipología que hemos seleccionado pues para un muro, ¿vale? Pues podemos cambiar si es de fachada, qué tipo de fachada es, etcétera, etcétera. Es básicamente una edición en 2D. Y, por último, la pestaña verificación normativa es la pestaña a través de la cual vamos a conseguir simular nuestro edificio y obtener la documentación necesaria para la justificación de lo que le sea aplicable a este tipo de proyecto. Para los que hayan ido utilizando el programa, pues sabéis que era válido y sigue siéndolo para calcular la limitación de la demanda energética y obtener el listado del H1, lo mismo para el H0 en el caso de viviendas, y veníamos calculando una calificación energética pendiente de la aprobación o el reconocimiento de esta herramienta por parte del Ministerio. Ahora que ya es documento reconocido del programa, pues esta calificación energética que calcula el programa ya es válida para poder certificar nuestro edificio, ¿vale? Básicamente, en esta pestaña pues, obtendremos los resultados de la simulación y tenemos, pues, por ejemplo, a la hora de calcular, según el tipo de proyecto que hayamos seleccionado, el uso, vamos a tener disponible todos estos cálculos. Si solo queremos calcular el cumplimiento del H1, si queremos calcularlo todo, H1, H0 y calificación, si solo queremos centrarnos en la calificación de la eficiencia energética, pues tenemos también una opción específica. Por ejemplo, si hubiéramos seleccionado
una rehabilitación, ¿vale? En el tipo de uso del proyecto, pues solo tendríamos disponible la calificación de la eficiencia energética, porque es lo único que es de aplicación, ¿vale? Y siempre vamos a tener disponible una simulación energética sin justificación normativa, pues que nos va a permitir pues, trabajar con otros periodos de simulación, con otros parámetros no normativos y que el único hándicap es que, por supuesto, no nos va a permitir obtener listados de cumplimiento normativo, ¿vale? Tenéis la posibilidad de simplificar las particiones verticales. Esto es para el caso en el que hemos agrupado varios espacios dentro de una misma zona térmica, pues el programa automáticamente, para simplificar el modelo, reducir la complejidad del modelo térmico que va a manejar el motor de cálculo y así reducir tiempos de cálculo, pues permite hacer una simplificación de toda esa tabiquería interior que va a resultar ser adiabática por estar separando espacios del mismo uso, etcétera, etcétera, y que el programa automáticamente simplifica eliminándola, pero, que es muy importante, sustituyéndola por su masa térmica equivalente, ¿vale? De forma que el comportamiento térmico del edificio va a ser exactamente el mismo, lo único que el modelo geométrico va a ser más sencillo y los tiempos de cálculo se van a reducir. Y por último tenemos una opción que es la de seleccionar un periodo de simulación concreto del año, ¿vale? Sabéis que la simulación energética para el cumplimiento normativo pues es una simulación anual y de esta forma podremos seleccionar un pequeño periodo, el que queramos, un mes, un día, un grupo de meses, etcétera, etcétera. Por supuesto, si se selecciona esta opción, la documentación que va a ofrecer el programa no va a ser la de la justificación normativa. Únicamente nos va a ofrecer un informe de demanda y un informe de consumo, pero que nos va a servir pues, para ver qué está pasando en nuestro edificio en un periodo de tiempo concreto, ¿vale? Una vez calculada la obra, si hemos seleccionado, pues, por ejemplo, en este caso, cumplimiento del H1 o H0 de calificación energética, pues el programa nos va a ofrecer los listados de cumplimiento normativo. El caso del listado del H1, pues vamos a tener el cumple no cumple con todo lo que es de aplicación en función del tipo de proyecto, descripción de nuestro edificio, un balance energético que nos va a permitir pues, ver mes a mes qué está ocurriendo y a qué se debe nuestra demanda energética, ¿vale? Tanto en gráfica como en tablas. Todos estos documentos se pueden exportar en PDF, en DocX, en documento de texto o se pueden compartir a través de un enlace. Un equivalente a esta limitación de la demanda energética sería el listado del H0, pero para el consumo energético. En este caso, este edificio es terciario y el cumplimiento del H0 pasa por conseguir una calificación energética B o mejor, ¿vale? Ya es válido, por tanto, para el H0 de terciario el uso de esta herramienta, porque la calificación energética ya es válida. Entonces, aquí tenéis el cumple o no cumple de este proyecto y un desglose del consumo energético que está suponiendo el uso de los sistemas que se han definido en este edificio, ¿vale? Por último, pues tenemos la posibilidad de obtener la calificación energética. Aquí tenéis la simplificación de la calificación energética y el certificado de eficiencia energética, que se puede obtener tanto en formato PDF como en XML, que al final es lo que os van a solicitar desde las distintas comunidades autónomas o desde los distintos colegios para avisar proyectos y para obtener los certificados de eficiencia energética. Aquí, pues, el usuario va a definir los datos del edificio y del certificador, siempre pudiendo guardarlos en biblioteca para reutilizarlos posteriormente y en función de lo que seleccione, pues va a obtener un documento u otro, ¿vale? Aquí tenéis pues, ya el desglose en PDF de lo que sería el certificado de eficiencia energética con la calificación obtenida. Y ya para acabar, en la pestaña de verificación normativa, la simulación energética, pues claro, obtiene una barbaridad de datos que iremos ampliando en los resultados para añadir más miga y posibilidad de análisis a la simulación energética, pero a día de hoy pues ofrecemos una serie de listados complementarios, como puede ser la descripción de los materiales y elementos constructivos que se han utilizado en la obra, un documento en el que mostramos el cálculo de las condensaciones, caso de haber sido seleccionado su cálculo, unas gráficas de confort interior donde podemos ver cómo evoluciona la temperatura de nuestros espacios, de nuestras zonas térmicas respecto a la temperatura exterior y en el caso de residencial, en el que es de aplicación la limitación de descompensaciones, pues también el cálculo del factor de reducción de temperatura, ¿vale? Con todo esto, pues
Esa documentación, ¿vale?, se puede añadir a nuestro proyecto OpenBIM. Ahora os explicaré en qué consiste el tema de los proyectos OpenBIM. Simplemente exportando. Si le damos a exportar, pues toda la documentación que genera el proyecto se va a poder exportar, o se va a exportar como documentación asociada a nuestro proyecto OpenBIM. Entonces, esta sería la cara de esta nueva aplicación, bueno, de este programa que ya conocéis algunos desde hace un par de años, pero que ya es documento reconocido. Y ahora vamos a ver cómo integrar esto en un flujo de trabajo OpenBIM o vías de entrada a esta aplicación. Básicamente es una interfaz gráfica de Energy Plus en la que hemos implementado pues, todos los perfiles del código técnico, todas las comprobaciones, etcétera, etcétera. Energy Plus es un motor de cálculo muy potente, conocido pues, por todo el mundo, muy reconocido, muy utilizado y que tiene una barbaridad de opciones de definición, de salida de resultados, etcétera, etcétera. La definición geométrica de los elementos constructivos dentro de Energy Plus no es sencilla. Se tiene que definir todo en el espacio a partir de los vértices, etcétera, etcétera. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido pues, integrar esa herramienta de cálculo que es Energy Plus dentro de un entorno gráfico y a la vez implementar como entrada de datos pues, la geometría definida a través de IFCs, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos utilizar esta herramienta? ¿Cómo podemos llegar a definir una geometría de un edificio en esta aplicación? Pues nosotros proponemos varias vías. Todas giran en torno al IFC como elemento contenedor de esa geometría en 3D y en el día de hoy pues os quiero mostrar básicamente cómo trabajar con esta herramienta a partir de CipeCAD-MEP, que muchos conoceréis y que va a ser pues, una de las vías más utilizadas para llegar a CipeTerm-HD Plus. Y también el flujo de trabajo OpenBIM con programas como IFC Builder, CipeLux, CipeTerm-HBAC, que van a ir añadiendo información a nuestro proyecto y a ir dotando de características a ese proyecto para poder ser simulado y utilizado dentro de CipeTerm-HD Plus. Entonces, la primera vía que os quiero mostrar es CipeCAD-MEP, ¿vale? CipeCAD-MEP, como sabéis, dentro del menú general de Cipe, pues lo tenéis disponible. Es una aplicación pues, que llevamos desarrollando desde hace pues, unos 10, 15 años. Es la aplicación pues, que permite integrar dentro de un mismo modelo pues, todos los cálculos referentes al cumplimiento normativo de un edificio. Os voy a mostrar pues, cómo poder exportar desde CipeCAD-MEP a CipeTerm-HD Plus una obra que ya hemos calculado o que ya hemos modelado en CipeCAD-MEP. Para todos los que seáis usuarios de Cipe, pues sabéis que desde CipeCAD-MEP hemos permitido la exportación en un principio a LEADER y también a Calener y posteriormente a la herramienta unificada para poder certificar los edificios, ¿vale? Eso lo vamos a seguir manteniendo por ahora y sabéis que dentro de estudio térmico y climatización siempre habéis tenido disponible la opción de exportar a Hulk, ¿vale? Ahora lo que tenéis es la opción de exportar en formato IFC una obra calculada. Si esta misma obra es un ejemplito que muchos conoceréis, es la unifamiliar que viene como ejemplo dentro del programa. Una vez calculada la obra, aplicando el código técnico, pues estamos dentro del estudio técnico o desde climatización si hemos seleccionado o hemos dimensionado una instalación, ahora lo veréis, podemos desde archivo exportar en formato IFC y se nos abre la posibilidad de, aquí tenéis, con datos de la exportación, para la exportación a CipeTerm-HD Plus. Entonces, ¿cómo funciona CipeTerm-HD Plus? Con vinculación a un proyecto BIM. ¿Cómo consigo que mi obra desde CipeCAD-MEP se vincule a un proyecto BIM? Muy sencillo. Cuando iniciamos CipeCAD-MEP, podemos conectarnos con nuestra cuenta de usuario, la cuenta de usuario que hemos creado, si recordáis, como os he comentado al principio, dentro de BIM Server Center, ¿vale? Y aquí, a la hora de exportar en formato IFC, yo estoy conectado ya con mi usuario, voy a crear un nuevo proyecto que voy a llamar ejemplo seminario. Voy a seleccionar el tipo de proyecto, la visibilidad,
Esto es básicamente información que necesitamos aportar a nuestro proyecto porque este proyecto es un proyecto OpenBIM. Entonces, vamos a poder trabajar de forma colaborativa pues, con distintos agentes que pueden ser colaboradores nuestros o gente que nos interesa que se añada a nuestro proyecto porque a lo mejor es conocedora de una parte específica de una instalación y nos interesaría pues, que realizara parte del proyecto y de esta forma pues, vamos a poder gestionar toda esa información. Todo lo que es flujo de trabajo OpenBIM, dentro de BIM Server Center tenéis mucha información, como os he dicho antes, cómo funciona, qué se puede hacer con ello y es bastante interesante, echadle un vistazo que veréis que aportará mucho a vuestros proyectos. Entonces, en este caso, creo un proyecto, el ejemplo seminario, acepto, le doy un nombre al fichero que va a contener la geometría y le voy a llamar unifamiliar seminario y acepto. Exporto y lo que está haciendo el programa es exportando los datos de una forma equivalente a lo que hacíamos con la herramienta unificada. ¿Vale? Desde estudio térmico exportábamos la geometría con toda la zonificación de nuestro edificio, las soluciones constructivas, etcétera, etcétera. De ahí que ese check que hemos marcado de con exportación con información para CIPETERM HD Plus sea muy importante. Si exportáis de esa forma, vais a estar exportando de forma equivalente a lo que hacíamos con la herramienta unificada. Vais a exportar soluciones constructivas y zonificación del edificio. Una vez se calcula la instalación y se exporta y se genera ese IFC, el programa pues, me va a mostrar un mensaje diciendo que se ha exportado a nuestra carpeta, etcétera, etcétera. Con eso ya tenemos la exportación hecha. El siguiente paso es simplemente, desde CIPETERM HD Plus, crear una nueva obra. Me creo una obra, le llamo unifamiliar seminario, acepto, y el programa lo que me pide es que seleccione uno de mis proyectos porque ya me he conectado con mi usuario y va a ser capaz de visualizar los proyectos que yo he creado o en los que estoy participando o de crear un nuevo proyecto. En este caso voy a seleccionar el proyecto que acabo de crear en CIPECADMET. ¿Vale? Si ordenamos por fecha, pues voy a tener recién creado un ejemplo, que es el ejemplo que he llamado ejemplo seminario. Acepto y el programa lo que va a hacer va a ser analizar lo que contiene ese IFC. Este IFC, esta geometría, si os fijáis, es exactamente la misma que hemos definido en CIPECADMET en nuestra obra. Esta geometría, que podéis ver aquí, es la misma que hemos exportado en formato IFC y que está llegando a CIPETERM HD Plus. Si acepto, se va a abrir un asistente en el que me va a pedir que verifique los datos que están llegando desde ese proyecto de CIPECADMET. Es decir, todo lo que me vaya planteando el asistente ya está definido en CIPECADMET, pero aquí pues tenemos que ir aceptando para verificar esos datos. Entonces, llega como una obra nueva, residencial, vivienda unifamiliar, el emplazamiento en Alicante, municipio Alicante, y ya se ha realizado la importación. Entonces, ya tendríamos la obra preparada dentro de CIPETERM HD Plus para pues, poder ya pues, comprobar el modelo, ver qué nos falta por definir y poder hacer la simulación energética y calcular pues, el H1. En este caso, como he exportado solo la geometría, podría definir ahora los sistemas. Caso de haber exportado desde climatización, pues al igual que hacíamos a la herramienta unificada, aquí también vamos a exportar esos sistemas de forma que nos llegaría ya pues ese sistema de calefacción, por ejemplo, que tiene esta obra, pues llegaría ya definido. ¿Vale? Si queréis, ahora actualizamos la obra desde climatización y veréis cómo llega todo. Y aquí pues ya podríamos darle a comprobar modelo. Únicamente tenemos un mensajito de advertencia aquí referente a los puentes térmicos lineales diciéndonos que a falta de definir las aristas, lo único que tendríamos que hacer sería, con este botón de procesamiento de aristas, el programa va a analizar todas las aristas o todas las intersecciones entre planos que trae esta obra y aplicando el atlas de puentes térmicos o los criterios de cálculo que hayamos definido nosotros en la definición manual de los puentes térmicos lineales, nos va a proponer y va a dar valor a cada una de las aristas de los puentes térmicos de la obra. ¿Vale? Entonces ya desaparece y aquí ya vemos cómo tenemos
Todas las aristas, además, se iluminan en nuestro modelo 3D, como podéis ver aquí. Vamos a tener cada una de esas aristas definidas con un valor. Y ese valor pues, nos va a decir de qué tipo es esa arista y de dónde proviene. En este caso, pues es un valor que proviene del atlas de puentes térmicos, del código técnico. ¿Vale? Con esto, pues ya podríamos comprobar el modelo y pasar a calcular. ¿Que realizamos algún cambio o, por ejemplo, tenemos ya definidos los sistemas de climatización de esta obra? Pues podemos exportar de nuevo la obra, esta vez desde climatización. Esta obra lo que contiene es un sistema de calefacción por radiadores, ¿vale? Entonces, si exportamos desde aquí o desde archivo exportar en formato IFC con datos para CIPETERM-HD Plus activado y seleccionamos el proyecto que acabamos de crear, ¿vale? Por ejemplo, o seleccionamos otro, se va a añadir, en este caso, como ya existe, pues me dice que lo voy a sobreescribir, se va a añadir la información de los sistemas. De modo que, si dentro de CIPETERM-HD Plus, en este caso le doy a actualizar, el programa va a leer, una vez más, por los datos del proyecto, va a analizar la geometría del edificio y me va a proponer una zonificación y en este caso, además, si os fijáis dentro de unidades térmicas, pues ya viene definido un sistema de calefacción por radiadores, una caldera, que es exactamente la que hemos definido en CIPECAD-MEP, ¿vale? Es una caldera, pues, de 28 kilovatios, de gas natural, tipo convencional, y además, pues, un sistema de agua caliente sanitaria, que en este caso, pues, el de esa caldera de gas natural. ¿Vale? Tendríamos que volver a hacer la gestión de aristas por si ha habido algún cambio en la zonificación del edificio. Esto es muy rápido, entonces vale la pena que lo hagamos cada vez que importamos la obra o que hay cualquier cambio en la obra, porque así se van a reajustar los valores de transmitancia térmica de cada uno de los puentes térmicos del edificio. Como habéis visto, con 2 clics exportamos, importamos. Vaya, aquí hay algún problema, si le damos a comprobar modelo, pues nos dice que hay algún elemento que no cumple la limitación de descompensaciones. Podríamos resolverlo desde CIPECAD-MEP o aquí únicamente, pues, obviar esa comprobación y ya pasar a la pestaña de verificación normativa, simular este edificio y obtener calificación energética, cumplimiento del H1, del H0 y todos esos listados complementarios que añaden, pues, información a nuestro proyecto. Esta sería la vía CIPECAD-MEP, ¿vale? Como habéis visto, desde CIPECAD-MEP, pues, se exporta la zonificación, los elementos constructivos, los sistemas de climatización, etcétera, etcétera. Acaban de preguntar, bueno, hay muchas preguntas en el chat, pero una que viene a colación, pues, el tema de la iluminación. Si en CIPECAD-MEP se ha calculado la instalación de iluminación y dentro de estudio térmico hemos seleccionado en datos generales que la iluminación puede provenir de... disculpa, a ver, ¿dónde está? Bueno, claro, esto es terciario. Exacto. En tipo de edificio, si seleccionamos terciario, ¿vale? Locales y oficinas o de tipo administrativo, en los datos generales, si hemos seleccionado que los valores utilizados en el cálculo de estudio térmico son los calculados en la pestaña de iluminación, se van a exportar esos datos, esos resultados a CIPETERM-HD Plus, ¿vale? Igual que hacíamos con la herramienta unificada. Tened en cuenta que para todo el que haya utilizado CIPECAD-MEP como vía de exportación a la herramienta unificada, las capacidades son, a día de hoy, exactamente iguales. Lo mismo que se exportaba a la herramienta unificada, se exporta a CIPETERM-HD Plus. Lo único que, pues, ahora nosotros tenemos el control. Nosotros sabemos lo que se puede exportar, lo que se puede definir, lo que puede recibir CIPETERM-HD Plus y, en ese sentido, pues, la evolución de CIPECAD-MEP va a girar en torno a generar un modelo lo más preciso posible para llegar a CIPETERM-HD Plus y no tener que hacer nada. Sabéis, pues, con la herramienta unificada, pues, no sabemos a ciencia cierta cuáles son algunos parámetros de cálculo, etcétera, etcétera. Entonces, la evolución de CIPECAD-MEP va a girar en torno a la exportación a CIPETERM-HD Plus. Pero a día de hoy es un equivalente a la herramienta unificada. Muy importante, si pretendéis exportar a CIPETERM-HD Plus desde CIPECAD-MEP, es habilitar el cálculo dentro de estudio térmico del H1 2013.
Esto lo que va a permitir va a ser que en terciario agrupéis el edificio en zonas térmicas, con las características del código técnico, etcétera, etcétera. Entonces, esa misma definición es la que va a llegar a Cipiterm HE+, ¿vale? Aquí la obra ya está calculada. Hemos simulado, pues podemos obtener el listado de cumplimiento del H1, en este caso cumplimos, sin problema, estamos cerquita de la demanda de refrigeración, pero cumplimos. El listado del HE0, pues también cumple con el sistema de calefacción que hemos definido. Y la calificación de la eficiencia energética, pues en este caso tenemos una B para el indicador global y tenemos una C para primaria no renovable, en ese indicador global, etcétera, etcétera. Datos de calificación energética y de resultados de la simulación energética que ha realizado el programa. Esa, como os comentaba, es la vía CIPE-CAPNEP, ¿vale? Pues son muchos los usuarios que desde CIPE-CAPNEP han utilizado el programa para exportar a la herramienta unificada y, obviamente, si éramos capaces de exportar a la herramienta unificada, pues somos capaces de exportar a la herramienta que nosotros hemos desarrollado. Y esa capacidad, pues, la permitimos y le vamos a dedicar, por decirlo de alguna forma, cariño para que la exportación desde CIPE-CAPNEP sea lo mejor posible a Cipiterm HE+. Esa es la vía 1. Y la vía 2 que os quiero mostrar hoy es la vía OpenBIM, ¿vale? La vía OpenBIM con todos los programas de flujo de trabajo OpenBIM que vamos desarrollando. Algunos de ellos los tenéis disponibles en el menú general, pero todos, absolutamente todos los programas los tenéis disponibles en bimserver.center. Aquí en la store de BIMserver, aquí tenéis todos los programas de flujo de trabajo OpenBIM. El modelador geométrico que proponemos pues es IFC Builder, pero no deja de ser un programa que genera un IFC con geometría. Si utilizáis programas con generación de IFCs, pues podréis aprovechar parte de la definición que habéis hecho pues para trabajar con Cipiterm HE+. Para nosotros el ideal y el mejor es IFC Builder porque contiene toda la información que vais a necesitar geométrica en el proyecto para calcular en Cipiterm HE+. Pero bueno, tenéis IFC Builder, tenéis también disponible aquí, pues por ejemplo, Cipelux, ¿vale? Cipelux CTE. Si estáis calculando un edificio terciario y calculáis la iluminación con este programa, pues esos resultados de cálculo de potencia instalada, de valor de eficiencia energética de la iluminación obtenidos, los podréis añadir al proyecto y utilizarlos como datos de cálculo en Cipiterm HE+. Y también, pues, por ejemplo, Cipiterm HVAC, donde vais a poder calcular instalaciones de climatización y las instalaciones de expansión directa, bien sea VRF, multisplit o split 1x1 o aerotermia, se van a poder también exportar a ese flujo de trabajo OpenBIM y utilizar ya dentro de Cipiterm HE+, ¿vale? Entonces, si hacemos un ejemplito con IFC Builder, si lanzamos IFC Builder, voy a abrir uno de los ejemplos que tiene el programa, que es la plurifamiliar, una modificación de la plurifamiliar. Una cosa importante, y aprovechando que acabo de entrar al programa, cuando ejecutáis cualquiera de los programas de CIPE, se os va a abrir esta ventanita previa, ¿vale?, en la que necesitaréis registraros si vais a querer que esa obra trabaje en el flujo de trabajo OpenBIM. Y, de hecho, va a ser un requisito indispensable para poder acceder a Cipiterm HE+, ¿vale? Para poder utilizar el programa, como os decía al principio, vais a tener que conectaros con vuestro usuario. Entonces, una vez dentro del programa, IFC Builder, aquí para el que esté acostumbrado a trabajar con CIPE, cualquiera de los programas de CIPE, pues CIPE-CAPNEP o cualquiera de los programas clásicos de CIPE, por aquí tenéis una vista 3D de nuestro edificio. La forma de trabajar es prácticamente equivalente a la de CIPE-CAPNEP. Lo único es que aquí las soluciones constructivas no las definimos. Aquí estamos manejando única y exclusivamente la geometría del edificio. Geometría, pues, a nivel espesor de muros, distribución de cada una de las plantas. Podemos definir la orientación del edificio, la altura de cada una de las plantas, etcétera, etcétera. Y aquí lo que sí que podemos hacer es trabajar con tipologías, de modo que, pues en este caso, en este ejemplo, cada uno de los recintos tiene una descripción que incluye una tipología, ¿vale? Tiene un nombre de recinto, este recinto se llama dormitorio, pero yo lo he catalogado como de tipo vivienda.
¿vale? De forma que cuando llegue a cualquiera de los programas que va a manejar o que va a calcular algo de este proyecto, pues ya va a saber que ese recinto es de tipo de vivienda y lo único que tendré que hacer es definir esa tipología, en qué consiste esa vivienda, ¿vale? Ese tipo de vivienda, perdón. Una vez tenemos la geometría definida, no voy a entrar en detalles porque prácticamente todos sabéis cómo utilizar CIPE-CAD-NET o estáis familiarizados con este entorno de trabajo, pero para el que no, los manuales de CIPE-CAD-NET y el manual de IFC Builder pues va a ofrecernos cómo trabajar en este entorno. Podemos exportar y lo mismo que hemos hecho con CIPE-CAD-NET lo hacemos aquí, ¿vale? Nos vinculamos a un proyecto BIM, seleccionamos un proyecto, aquí me voy a crear otro proyecto que voy a llamar seminario y voy a llamar IFC Builder, por ejemplo. Mi tipo de proyecto, en este caso, es un curso, visible y visible. Acepto. Le voy a llamar plurifamiliar seminario al fichero IFC que va a contener la geometría. Es decir, una cosa es mi proyecto y otra cosa es el fichero que contiene los datos de geometría. Ese proyecto va a poder ir recibiendo información de distintas disciplinas. Como os decía, por ejemplo, de CIPELUX va a poder recibir cálculos de iluminación, de CIPE-ThermaChevac la instalación de climatización. Todo ese flujo de trabajo tenéis varios vídeos publicados en nuestro canal de YouTube, desde el que vais a poder ver cómo se trabaja en este flujo de trabajo. Hoy, pues, únicamente me voy a centrar en la exportación de la geometría, ¿vale? Creamos este proyecto, aceptamos y una vez generado ese IFC con los datos de esa geometría, me va a mostrar el programa un mensajito diciéndome que se ha generado ese IFC. Importante también, dentro de IFC Builder podéis agrupar vuestro edificio en grupos, en conjuntos de recintos. En este caso, el edificio está agrupado en zonas habitables, zonas comunes, una vivienda 1, vivienda 1B, vivienda 2 y vivienda 2B. Cada una de ellas, cada uno de esos grupos de recintos con sus recintos asignados. Y esa misma agrupación es la que va a recibir CIPE-ThermaChevac Plus en este caso. Entonces, siguiente paso. Una vez exportada la obra desde IFC Builder, es empezar nuestra obra dentro de CIPE-ThermaChevac Plus. ¿Vale? Seminario IFC Builder. Como estoy conectado con mi usuario, me voy a mis proyectos y si ordenamos por fecha, el último que se ha generado es ese seminario IFC Builder. Acepto. El programa ahora me va a mostrar una visualización de la geometría de este edificio y la diferencia entre la importación desde una obra de CIPE-CAD-NET y la importación desde una obra de IFC Builder la vais a ver ahora mismo en esta pantalla. El principal cambio es que ahora vamos a poder gestionar las actualizaciones, los cambios que va surgiendo esa obra de una forma más detallada, porque ya CIPE-CAD-NET, como si dijéramos, la exportación desde CIPE-CAD-NET está concebida para exportar geometría y sistemas, pero la exportación desde IFC Builder ya está concebida para que haya varios IFCs, uno de CIPE-ThermaChevac, uno de CIPELUX, no sé, si hubiéramos calculado cualquier otra cosa que fuera interesante recibir en CIPE-ThermaChevac Plus, pues también lo implementaríamos. Y aquí tenemos la opción de seleccionar un directorio para buscar las tipologías. Si recordáis, dentro de IFC Builder, lo que os he comentado que definíamos era única y exclusivamente la geometría, pero daba nombre a las tipologías y agrupaba los elementos constructivos y recintos en tipologías. En este caso, pues a medida que vayamos haciendo proyectos, pues vamos a poder ir definiendo elementos constructivos, soluciones constructivas y tipos de recinto e ir guardándolos en nuestra biblioteca y poder generar nuestra propia biblioteca de tipologías, de soluciones constructivas o recintos. En este caso, pues yo ya previamente he trabajado esta obra, ya he definido soluciones constructivas, le he dado características técnicas a los diferentes elementos y activando esta opción, el programa lo que va a hacer va a ser buscar dentro de este directorio si hay algo que se llame igual, por ejemplo, que este tipo vivienda o algún elemento constructivo de tipo fachada que se llame
fachada cara vista o un tabique que se llame tabique 12 centímetros. Si dentro de este directorio que estoy seleccionando ahora mismo, el programa encuentra ese nombre, automáticamente le va a asignar las características a ese elemento, ¿vale? Es una forma, pues, de agilizar el trabajo y reutilizar todo el trabajo que podamos haber hecho previamente de definición. Le doy a aceptar. Y una vez finalice la importación de la obra, vamos a poder ver cómo dentro de Cipeterm HD Plus tenemos la geometría que ha llegado con ese IFC, tenemos ya asignadas las tipologías y caso de haberlas encontrado en biblioteca con sus características térmicas definidas y pues nos faltará definir pues, ciertos parámetros que no hemos sido capaces de definir en IFC Builder porque no está concebido para eso, pero que aquí vamos a poder terminar de definir. Entonces, como os decía, la geometría ha llegado. La definición de los recintos, pues aquí veis cómo se ilumina los recintos de tipo vivienda, los recintos de tipo habitable, pues para ubicarlos en el espacio pues es muy cómodo. Y aquí ya ha venido definido como habitable de residencial privado con 0,63 renovaciones hora. Pero ya os digo, porque tenía en mi biblioteca un tipo de recinto llamado vivienda definido. Como veis, tenemos la advertencia de los puentes térmicos, que se resolverá con la gestión de aristas, pero además tenemos aquí una serie de zonas térmicas que han llegado con esa geometría y que si le damos a comprobar modelo nos va a decir que la zona no está correctamente definida. Ya ha detectado la agrupación de recintos, ya sabe de qué está compuesto cada uno de los recintos o cómo está definido cada uno de los recintos, pero necesitamos definir las características térmicas de esas zonas, ¿vale? Únicamente tenemos que ir a cada una de las zonas y decirle, pues en este caso, la zona de recintos no habitables es de tipo no habitable, zonas comunes es habitable y como hemos seleccionado, como tenemos parámetros generales de tipo residencial, solo nos da la opción de seleccionar temperaturas de consigna de tipo residencial. Lo mismo con las viviendas, con cada una de ellas. ¿Vale? Otro de los problemas que nos dice es que en parámetros generales no existe el fichero. Esto simplemente es seleccionar dentro de los datos generales, en datos del emplazamiento, el emplazamiento de la obra. Pues podríamos seleccionar pues, cualquier municipio del país y con eso ya, si le damos a comprobar modelo, ya desaparecen esos mensajes de zonas térmicas, de parámetros generales, etcétera, etcétera. Sistemas de ACS, necesitamos definir la demanda del edificio. La demanda del edificio la podemos definir aquí en parámetros generales como una demanda total para todo el edificio o zona a zona su demanda. En este caso, pues podríamos seleccionar pues, una demanda total del edificio. Comprobamos modelo. Necesitamos definir un sistema de agua caliente sanitaria para esa demanda. Aquí en sistemas de ACS podemos seleccionar un sistema genérico, en este caso, pues una caldera de gas natural con un rendimiento de 0,95 y con, pues son 4 viviendas, unos 45 kilovatios, por ejemplo. ¿Vale? Comprobamos modelo y ya no tenemos mensajes de error. Simplemente tenemos mensajes de advertencia y todos referentes a los puentes térmicos. Como ya tenemos las soluciones constructivas definidas y la agrupación en zonas, le podemos dar a gestión de aristas y el programa ya nos va a proponer valores de transmitancia lineal para cada uno de los puentes térmicos lineales. Aceptamos. Si queremos asegurarnos, volvemos a comprobar modelo y eso ya nos deja la obra preparada para, en este caso, pues, aún sin sistemas de climatización, poder calcular el cumplimiento del H1 o incluso el H0 y la calificación. Si no tenemos sistemas de climatización definidos, pues exactamente lo mismo que hace la herramienta unificada, nos va a suponer el sistema de referencia o sistema de sustitución y va a calcular el consumo energético de ese sistema. Es decir, podríamos calcular el cumplimiento del H1, del H0 y la calificación energética sin haber definido sistemas de climatización. ¿Vale?
esa sería la vía o flujo de trabajo OpenBIM. Si por lo que fuera nuestro edificio sufre algún cambio o se nos olvida cualquier cosa, un edificio próximo, pues voy a definir los edificios colindantes, ¿vale? Así, pues por ejemplo también al otro lado tengo un edificio colindante, cualquier forma. O modificamos la posición de un tabique o la altura de las plantas o cualquier cambio que implique modificar nuestra obra, ¿vale? Nuestra geometría en este caso, vamos a poder incluirla en nuestro proyecto en Cipeterm H+ de una forma muy sencilla. Además, por ejemplo, si esta obra, como os decía, la utilizamos en Cipelux, una vez ya importada en Cipeterm H+, nuestro colaborador que se dedica al cálculo lumínico, pues calcula la instalación, nos ofrece datos de iluminación, etcétera, etcétera. Esos resultados los vamos a poder integrar en cualquier momento a nuestro proyecto, aunque ya esté la obra definida en Cipeterm H+. Es decir, no tenemos la necesidad de volver a empezar desde cero, volver a definirlo todo, etcétera, etcétera. Los cambios que pueda sufrir el programa, el proyecto, se van a integrar de forma muy sencilla a través de la opción actualizar de que dispone el programa. A ver, un segundito, si me permitís voy a cancelar el cálculo, ¿vale? Para que veáis cómo integramos esos cambios. Estaba calculando, estaba simulando en el G+, pero bueno, podemos cancelar el cálculo e integrar esos cambios que queremos y que ha sufrido nuestro edificio. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a integrar esos edificios próximos que acabamos de definir aquí. Si le doy a calcular, por aquí se analiza la geometría del edificio, le doy a exportar, detecta que está vinculado a ese proyecto seminario FC Builder, acepto, me dice que el fichero ya existe, que si quiero sobreescribirlo, le voy a decir que sí, y lo que va a hacer el programa va a ser generar un nuevo IFC, ¿vale? En este caso, sobreescribiendo el anterior, pero que va a contener la información de esos cambios. En este caso, la inclusión de esos edificios próximos en la obra. Una vez acaba la exportación, si me voy a Cipeterm H+, si soy el mismo usuario, pues ya sé que acabo de realizar un cambio, me vengo aquí y actualizo. Pero, por ejemplo, si la geometría del edificio la está realizando un compañero de la oficina o un colaborador que está en la oficina a cientos de kilómetros de distancia, pues una vez ese compañero actualiza la geometría del edificio, aquí me va a aparecer este mensaje diciéndome que hay cambios en el proyecto. Si le doy a actualizar, aquí me va a indicar que en la geometría que ya se han incluido esos edificios próximos y únicamente voy a tener que aceptar, seguir los pasos del asistente y esos cambios ya se van a integrar en el proyecto. ¿Vale? Como veis aquí, la geometría sigue siendo la misma, pero ahora ya aparecen esos edificios próximos. Si le doy a aceptar, el programa analiza, ve que ha cambiado, que tiene que integrar como nuevo, que tiene que mantener, etcétera, etcétera. Y aquí ya veréis cómo, una vez aceptados esos cambios, esa importación, el programa pues ya va a importar y ya me va a mostrar estos edificios próximos como sombras. Aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces, ya mantenemos todo lo que hemos definido, pues ya no tenemos que redefinir las zonas ni absolutamente nada. Lo único, los puentes técnicos, como os decía antes, pues es interesante que cada vez que haya un cambio en el proyecto se actualice porque son muy sensibles a los cambios de geometría, de soluciones constructivas, etcétera, etcétera, ¿vale? Con esto, pues podríamos pasar a la pestaña de verificación normativa y volver a calcular nuestro proyecto. Y este sería el flujo de trabajo OpenBIM. Cipeterm H+, como veis, pues hay varias formas de trabajar la geometría del edificio. Os he mostrado un par, CipeCAD y IFC Builder, más otros programas del entorno OpenBIM. Y nada, simplemente lo que quiero es que os lancéis a la piscina, que os animéis a utilizarlo, que nos consultéis cualquier duda que os surja, que nos planteéis cualquier problema que se os presente en vuestros proyectos. Y sabéis que desde soporte de CIPE pues vamos a estar encantados de echaros una mano y ayudaros con cualquier cosa. Por mi parte, el seminario pues
el de hoy está realizado. Recordad que tenéis información en los canales de YouTube, que tenéis el soporte de CIPE a vuestra disposición. Son muchas las consultas que han llegado a través del chat, son muchos los usuarios, somos más de 200 los usuarios que estáis conectados ahora mismo al seminario. Entonces, vamos a intentar solucionar o resolver todas esas dudas, las que creamos que sean más interesantes. No sé si nos da tiempo a echar algún vistazo a las más interesantes y el resto, pues si queréis, pues se os pueden responder o tenéis el departamento de soporte a vuestra disposición. Hay muchas consultas, ¿vale? Vamos a intentar así por encima echarle un vistazo a algunas de ellas. Nos comenta Luis que cómo se calcula el valor de la transmitancia del hueco, si se tiene en cuenta el factor de borde. Cuando definimos un hueco dentro de CIPETERM HE+, el hueco cristalado se define a través de su fracción acristalada, ¿vale? Con el coeficiente de transmisión de calor y su factor solar. Si hay fracción opaca, aquí se define su transmitancia térmica, su fracción y la absortividad, al ser un elemento opaco, ¿vale? Y aquí podemos incluir puentes térmicos planos, elementos de sombra, accesorios, etcétera, etcétera. Además, el programa va a detectar los puentes térmicos los puentes térmicos lineales de cada uno de los huecos. Cuando nos llega un hueco, ¿vale? Dentro de los puentes térmicos lineales van a estar los de las ventanas. Entonces, dentro de un recinto, por ejemplo, un recinto, el salón de la vivienda 1, que estáis viendo aquí hay una ventana, ¿vale? Si me voy y voy desglosando, pues aquí tenéis aquí. Esto es una fachada con una balconera. Esa balconera viene aquí descrita, ¿vale? Su geometría viene aquí descrita. Si editamos, pues aquí vamos a poder ver los puentes térmicos lineales que ha determinado el programa que tiene, ¿vale? Aquí tenemos pues, inferior, superior y los laterales. Aquí se puede seleccionar, modificar, etcétera, etcétera. La gestión de aristas del programa lo que va a hacer va a ser precisamente eso, detectar que hay una arista entre una ventana y una fachada y asignarle un valor de transmitancia lineal en base a las de puentes térmicos o a los criterios que hayamos aplicado. Vale. Sobre puentes térmicos. Más cosas. ¿Se puede monitorizar un puente térmico constante o se puede...? A ver. Más preguntas. A ver. Un segundito. Porque hay muchas consultas, estamos viendo a ver. Vale, hay una pregunta referente a las tipologías. Si no hay una tipología definida, el programa cómo lo interpreta o cómo nos lo muestra. Como os he mostrado, y ahora mismo en la pantalla del programa, veis que hay una advertencia en los puentes térmicos lineales, porque hay elementos sin definir. Cualquier trocito de fachada, de tabique, de forjado, que no tenga definida su solución constructiva y que venga como lo definido, el programa lo va a mostrar de esa forma, a través de un mensaje de advertencia, identificando exactamente el elemento y la tipología que falta por definir, ¿vale? Hay otra consulta, ya que estamos hablando de los puentes térmicos lineales, referente a cómo modificar manualmente las transmitancias de los puentes térmicos. El programa automáticamente, y creedme, lo hace muy bien, detecta la intersección de todos los planos de la obra, determinando qué es puente térmico y qué no, a partir de si es habitable, no habitable, si es de envolvente, no es de envolvente, etcétera, etcétera. Y además, lo que va a detectar son las soluciones constructivas que lo componen, de forma que va a aplicar el atlas de puentes térmicos y va a asignar valores de transmitancia lineal a cada uno de esos puentes térmicos, ¿vale? Aquí en la configuración pues tenéis posibilidades de alguna forma, definir características que va a utilizar el programa. Además, tiene la posibilidad también de de calcular por análisis numérico los puentes térmicos lineales por elementos finitos, etcétera, etcétera, según la ISO
10.211, que sabéis que es un módulo que tenemos implementado desde hace varios años en CIPECADMED. Pero si aún así queremos nosotros determinar la transmitancia lineal de cualquier tipología de puente térmico lineal, lo podemos hacer aquí. Bien, en definición manual para todos los suelos en contacto con el terreno, ¿vale? Aquí podríamos entrar y es una definición equivalente a la que teníamos en CIPECADMED y decirle, no quiero contemplar este tipo de puente térmico en toda la obra o quiero contemplarlo siempre con un valor de transmitancia de 0,2 porque lo he calculado por otro lado, porque he entrado yo en el puente, en el Atlas y determino que es este valor, lo que sea, ¿vale? O darle un valor por defecto y que el programa intente calcularlo por análisis numérico, por Atlas, etcétera, etcétera, pero si no es capaz, que le aplique ese valor que le hemos dicho nosotros. Esto lo que haría sería aplicarle este valor a todos los puentes térmicos de tipo suelo en contacto con el terreno de nuestra obra. Pero, por ejemplo, si quisiéramos modificar uno en concreto, podríamos ir a esa arista en concreto. Por ejemplo, en las zonas habitables tenemos la fachada en contacto con el terreno de este edificio, está presente en este zaguán, ¿vale? En este recinto zaguán. Si vamos al zaguán y desplegamos, aquí tenemos los puentes térmicos lineales. Si os fijáis, se iluminan en azul en el modelo todos los puentes térmicos lineales y concretamente el que tengo seleccionado ahora mismo es el puente térmico de solera con fachada. Aquí el programa es listo en este sentido y ha determinado que es de tipo suelo en contacto con el terreno y además está compuesto por la solera que he definido en elementos constructivos y la fachada cara vista. Y ha determinado pues, un valor de transmitancia lineal. Si no estoy de acuerdo con ese valor de transmitancia lineal, podría crearme un tipo de puente térmico nuevo, llamarle como fuera, pues fachada solera, determinar a través del Atlas un valor, ¿vale? Aquí tenemos el asistente que nos permite integrar el Atlas en esa selección manual de los puentes térmicos o simplemente determinar su transmitancia lineal, decirle que lo hemos introducido nosotros o de qué norma proviene y el tipo, en este caso, sería de fachada con solera, ¿vale? Con esto, pues, me crearía un nuevo tipo y se lo estaría aplicando a esta arista en concreto. O sea, veis que la definición de los puentes térmicos lineales puede llegar al máximo detalle a través de estas opciones. Pero es cierto que la gestión de aristas que propone el programa de forma automática funciona muy bien y los valores que propone pues, provienen del Atlas de puentes térmicos publicado como un documento de apoyo del último código técnico y en ese sentido pues, son valores bastante interesantes. A ver, hay una pregunta referente a ¿por dónde toma la superficie de referencia? ¿Es interior o exterior de la envolvente? Sobre todo a la hora de tomar los puntos de las mismas. El programa, tener en cuenta que la geometría la está recogiendo de un modelado geométrico, ¿vale? Bien sea CIPECADMED, bien sea IFC Builder. Aquí el programa ya trabaja con espesores. Si recordáis, pues en la herramienta unificada se define únicamente una línea y esa línea es la que contiene la información de la solución constructiva. Ahora no. Ahora nosotros, si definimos una fachada con un espesor, el programa lo que va a exportar va a ser la superficie interior de ese espacio a la hora de determinar las superficies habitables. ¿Vale? De forma que si crece el muro y el muro cambia y se amplía, pues siempre vamos a exportar en ese IFC la cara interior y la cara exterior de los elementos constructivos, de modo que CIPETERM HE Plus ya es capaz de leer la interior, la habitable, la útil de cada uno de los espacios. Y de hecho aquí en la vista 3D, si os fijáis, vamos a ver nuestro edificio y nuestro edificio. Los volúmenes, si os fijáis, todos los volúmenes están determinados por las caras interiores, pero mostramos la cara exterior como información, ¿vale? Pero realmente la superficie que se está leyendo es la que definen los elementos constructivos por el interior, cuando son envolvente térmica, ¿vale? Y de hecho, cada uno de los recintos, la superficie que viene definida y leída desde el modelo geométrico es exactamente esa superficie, la superficie definida por las caras inferiores.
Más cosas, no sé. Se está grabando el seminario, ¿vale? Entonces, el seminario lo publicaremos en nuestro canal de YouTube, así que cualquier duda que tengáis, queréis visualizar de nuevo el seminario, vais a tenerlo disponible. Y no sé, son muchas las preguntas que hay, pero ya se nos echa el tiempo encima. Una última, y aquí, mira que estás rapidita, ¿cómo puedo hacer una medianera completamente adiabática? Nos comenta Enrique desde el chat. Desde CIPECAT-MED, si hemos definido el elemento como medianera, o desde IFC Builder, si lo hemos definido también con la opción medianera, ¿vale? Es decir, si yo me vengo a muros, edito, y le digo que este cerramiento es una medianera, el programa automáticamente lo va a leer como tal. ¿Y cómo se define una medianera en Cipeterm HD Plus? Pues dentro de los muros, ¿vale? Cada uno de los elementos, la medianera es una fachada a nivel capas, ¿vale? Pero a nivel muro dispuesto en un recinto en concreto, hemos habilitado la opción específica medianera. Es decir, si nos llega una fachada definida como fachada y nosotros entendemos que eso es una medianera, pues simplemente tendremos que seleccionar la opción medianera. Esto lo que va a hacer es automáticamente definirlo como un elemento adiabático, pero considerando pues, sus características térmicas a nivel masa térmica, ¿vale? Para contemplar la inercia de esa masa. ¿Vale? Y si quisiéramos definir un tabique también de forma adiabática, lo único que tendríamos que hacer es, si no ha venido definido como tal, ¿vale? Como adiabático, y nosotros entendemos que así debería serlo, lo único que tenemos que hacer es no marcar con recinto colindante. Es decir, si no definimos colindancia a ese tabique, el programa lo va a interpretar como adiabático. ¿Vale? Esa sería la forma. De todas formas, tanto desde IFC Builder como desde CIPECAT-MED hemos implementado la posibilidad de, por ejemplo, si definís un forjado entre pisos y arriba no definís nada y abajo definís vuestra vivienda porque estáis certificando únicamente una vivienda dentro de un bloque plurifamiliar, ese forjado que se ha definido como entre pisos y que va a tener el mensajito que aparece en CIPECAT-MED de se ha definido como exterior un forjado entre pisos, eso va a llegar aquí como adiabático, ¿vale? Va a ser la forma de definir pues, viviendas entre plantas o viviendas dentro de un bloque de viviendas. De todas formas, cualquier consulta de este tipo, sabéis que desde soporte os las van a resolver sin ningún problema y muy gustosamente. Y nada, pues ya nos hemos pasado unos minutos del tiempo que teníamos previsto para este seminario. Un placer, espero que haya sido de provecho esta hora que hemos pasado viendo el programa y recordaros simplemente que tenéis soporte a vuestra disposición desde soporte@cibe.com y la plataforma beamserver.center para poder recoger información sobre el flujo de trabajo OpenBeam, sobre el programa Cipeterm HD Plus y nuestro canal de YouTube para poder visualizar vídeos que vamos a ir publicando referentes a este ya nuevo documento reconocido para la calificación de la eficiencia energética. Por nuestra parte, un gusto y estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Un saludo a todos y buenos días.